La palabra independencia puede usarse y relacionarse con varias cosas. Por ejemplo, cuando uno crece y se va a vivir solo, puede decir que se independiza de sus padres. Pero si hablamos de la independencia de un país, hablamos de que ha logrado desprenderse de la autoridad que otra nación tenía sobre él. El concepto político de independencia puede decirse que nació con la separación del poderío inglés de lo que ahora conocemos como Estados Unidos de Norteamérica en el año 1776. Para ese momento, los territorios que hoy son la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, sur de Brasil, recién empezaban a anudarse a la dependencia y autoridad del colonialismo español. Pertenecer a una colonia implica que los encargados de gobernar los territorios sean elegidos por la potencia, que las decisiones de toda índole sean tomadas por ella y que las riquezas no puedan ser utilizadas completamente en beneficio de la tierra a la que pertenecen, sino en beneficio de la potencia. Las tierras de los países latinoamericanos siempre fueron muy codiciadas por los grandes países, quienes negociaban y peleaban entre sí por sus recursos naturales, por las extensiones de tierra y por la mano de obra local. Pero, ¿cómo se organizaba esta forma de gobierno? Se organizaba en un sistema llamado virreinato. En Latinoamérica había 5 virreinatos: el de Nueva España, el de Nueva Granada, el del Brasil, el del Perú, el de La Plata y la Capitanía General de Chile. Tras muchos años de vivir bajo las decisiones de un gobierno extranjero, los habitantes de estas tierras comenzaron a convencerse de que era necesario luchar por un gobierno establecido por ellos mismos. Pero esta decisión también se tomó porque el poder de las grandes potencias estaba debilitado, lo que daba una chance muy importante a las colonias. ¿Qué pasaba en Europa? En Europa las potencias se peleaban entre sí. Entre finales del 1700 y principios del 1800, el francés Napoleón Bonaparte inició una guerra contra las monarquías que existían en Europa para obligarlas a sumarse a un gran imperio gobernado por él mismo. Como dijimos antes, Inglaterra había perdido sus tierras en el norte de América, Francia no objetaba a su líder, y España no era lo suficientemente fuerte como para enfrentar a Napoleón. Por ello, cuando las tropas francesas llegan a España, sacan del poder al rey Fernando VII y a su padre Carlos III y ubican en el trono al hermano de Napoleón. ¿Qué pasaba mientras en América? La respuesta en América a esta noticia fue diversa. Algunos sectores se negaron a responder a Napoleón. Otros decidieron que lo mejor era esperar. Otros tantos apoyaron y defendieron al rey español depuesto. Y otros decidieron que era momento de hacer un cambio. En el Virreinato del Río de la Plata, el 25 de mayo de 1810, un grupo de hombres convocó al primer cabildo abierto para plantear qué ocurriría en los territorios del sur. Estos movimientos tuvieron un carácter latinoamericano, ya que también se convocaron juntas revolucionarias en Bogotá, Quito y Santiago de Chile. Sin embargo, los territorios casi no actuaron juntos, sino que cada uno luchó por sí mismo. España en un principio no intervino para defender su poder en los virreinatos, ya que estaba muy ocupada en defender su propio país contra Napoleón. Las posturas encontradas sobre este tema dividieron a los habitantes de las colonias en dos grupos. Por un lado los revolucionarios, que eran los que querían elegir a sus representantes, y por otro lado los llamados realistas, que apoyaban al gobierno español. Esas diferencias produjeron muchos años de enfrentamiento entre ambos grupos en toda Latinoamérica. Conquistas y reconquistas, luchas, enfrentamientos, estrategias y alianzas. Los territorios americanos se encontraban en plena ebullición. Muchas batallas lograron triunfos y retrocesos revolucionarios. Años después, en 1816, un grupo de representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata decidió reunirse en Tucumán. Los reyes españoles habían logrado volver al trono con el apoyo de muchos países europeos que habían combatido contra Napoleón, por lo que avanzar hacia la independencia era una necesidad urgente. Tucumán era una provincia importante en la colonia, ya que era un paso obligado para comunicar Potosí con el puerto de Buenos Aires.
Con el inicio de las luchas independentistas, Tucumán vivió muchos momentos de intranquilidad. Por eso es que todas las noches se declaraba el toque de queda a las 10. Nadie podía salir de sus casas, nadie podía transitar por las calles y nadie podía dejar faroles prendidos. En el Congreso de Tucumán se realizaron muchas sesiones para debatir cómo debía gobernarse nuestro país y qué sistema de organización interna se debía llevar adelante, teniendo en cuenta que las provincias del interior querían poner freno al poder de la provincia de Buenos Aires. Una señora tucumana, Francisca Bazán de Laguna, prestó su casa, la que era la más grande de la ciudad, para que se realizaran las sesiones del Congreso. Incluso permitió que se derribaran algunas paredes para que pudiesen entrar todos los congresistas. El martes 9 de julio de 1816, los diputados del Congreso de Tucumán comenzaron la sesión definitiva, donde por unanimidad se declaró la independencia. Después de esta decisión, hubo festejos, baile y pastelitos dulces en la calle. En 1816, muchas personas hablaban las lenguas de los pueblos que habitaban en la zona antes de la llegada de los conquistadores, como por ejemplo el quechua y el aymara. Por eso, cuando se firmó el Acta de la Independencia, se mandaron a imprimir 3.000 ejemplares, de los cuales 1.500 se hicieron en castellano, 1.000 en quechua y 500 en aymara. En el Congreso de Tucumán, el diputado de San Luis, Juan Martín de Pueyrredón, fue designado director supremo. Ese mismo día viajó hasta Córdoba para reunirse con un personaje muy especial, que desde hacía varios años luchaba por la independencia, el general José de San Martín. Si bien la charla fue secreta, poco tiempo después se supo que lo que se comenzaba a discutir entre estos dos hombres era el cruce de los Andes, una estratégica gesta que permitiría luchar contra los realistas y asegurar en los hechos a la recién nacida independencia argentina, para conseguir también la libertad de otros pueblos latinoamericanos. En el año 1874, la casita de Tucumán fue comprada por el Estado, y en 1941 se la declaró Monumento Histórico Nacional. Hoy funciona en ella el Museo Casa Histórica de la Independencia, que puede visitarse en la calle Congreso 141 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.